Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en la sección de Charlando con Paula y hoy charlamos mientras desayuno. Y hoy vamos a hablar de cómo aprendí inglés en 2 meses. Bueno, pues vamos a empezar por el principio porque os quiero contar que yo no hablaba nada de inglés. Cero. ¿Por qué? Porque la verdad es que a mí no me gustaba el inglés. Yo cuando iba al colegio yo no entendía ni papa. Fíjate tú que lo das, pues no sé, desde primaria imagino, no me acuerdo ya. Pero no entendía nada el inglés, la verdad, para mí era chino. Llegué hasta bachiller suspendiendo siempre inglés. O sea, era mi asignatura pendiente de todos los años, el inglés. Pero es que no había por dónde cogerlo, no entendía nada, absolutamente. O sea, no sé si es porque como me dieron la base en el cole que no era muy buena o por qué, pero ya te digo que para mí era completamente chino. O sea, con deciros que lo estoy entendiendo ahora, cuando ya tengo casi 30 años, pero bueno. O sea, mi base es eso, que no tenía nada de base de inglés porque no entendía nada, absolutamente. O sea, en bachiller me lo aprobaron en inglés porque otra cosa. Entonces, yo lo que hice fue venirme aquí a Holanda, porque claro, os conté que me vine aquí a Holanda. Tenéis 2 vídeos más, aparte de este, explicando cómo fue mis primeros 3 meses en Holanda y también el por qué me vine a vivir a Holanda. Total, que al venirme yo a vivir aquí a Holanda, tenía que aprender el idioma, tendría que aprender inglés. No te digo ya holandés, que el holandés, pues mira, pero mínimo el inglés, porque yo sabía que aquí en Holanda pues mucha gente hablaba inglés. Total, que claro, yo me vine aquí sin saber nada de idioma, sin saber nada, y yo dije, mira, aunque sea me meto en una fábrica, aunque sea me meto a limpiar, es que me da igual dónde trabajar, pero pues eso. Entonces, mi idea era eso, estudiar 2 meses inglés, no trabajar, porque trabajaba mi marido, entonces yo estudiaba 2 meses mínimo, o sea, yo tenía como un objetivo, vale, voy a estudiar durante 2 meses a full inglés y luego ya empiezo a buscar trabajo y todo eso. Entonces, así lo hice. ¿Cómo lo hice? Pues estuve durante 2 meses intensivos, cada día 2 o 3 horas, me ponía a estudiar inglés desde una aplicación. No es Duolingo, es Busuu. No sé si la conocéis, pero para mí es una de las mejores. Yo me había descargado anteriormente Duolingo y a mí no me sirvió. Entonces yo quería una plataforma, una aplicación donde te explicaran pues eso, que no sea solo hacer ejercicios, sino también te explicaran un poco gramaticalmente el por qué se hacía una cosa, el por qué se hacía otra, todo eso. Que es mucho de ejercicio también Busuu, pero sobre todo también una explicación. Entonces, pues encontré Busuu. No me acuerdo cómo, pero al final encontré esa aplicación. Y es que es una maravilla. A día de hoy la estoy pagando porque, bueno, la empecé a pagar en cuanto me vine aquí, ¿vale? Me la empecé a pagar porque dije, mira, es un premium, tenía muchos anuncios sin premium, muchas cosas. Entonces, a mí la verdad es que me creaba un poco de agobio, ¿no? En plan, estás haciendo un ejercicio que te das un anuncio, tal. Entonces dije, mira, voy a pagarlo, voy a pagar la suscripción de 6 meses o algo así, porque yo necesito aprender inglés y yo creo que esta es la mejor forma. Primero lo que hice fue probar la versión de no pago, ¿vale? La gratuita, y como vi que te explicaban todo, que luego tenías ejercicios, que hablabas, tenías para hacer speaking, que otra gente que te corregía, que eso estaba también muy bien, otra gente de otro país te corregía, o sea, todo eso que abarcaba la aplicación me encantó. Entonces dije, mira, pues voy a pagar el premium, que no me acuerdo cuánto es, sinceramente, pero lo pagué. Dije, mira, cada año lo pago y voy aprendiendo un poquito más. Sí que es verdad que ya no la estoy utilizando, pero me gustaría ponerme porque sí que es verdad que hay algunas palabras
que vocabulario y todo eso, pues que me pillas todavía. Entonces, bueno, pues yo me descargué esa aplicación, estuve estudiando todos los días 2 horas, 3 horas, intensivo, o sea, haciéndome apuntes, mira, muy, muy pro, la verdad, del estudio yo en ese momento. Y estaba eso, pues estudiando inglés, empecé a entender un montón de cosas a raíz de la aplicación, en cómo crear frases, que yo no me acordaba, ni sabía crear frases en inglés, o sea, muy mal, muy mal. Entonces, desde la aplicación lo empecé a entender todo, me encantó, pues eso, al final era pues jugar un poco, pero también aprender. Al final eso hice durante 2 meses intensivos de estudiar inglés con esa aplicación. Para mí, una de las mejores. Después ya en el ámbito personal, ¿vale? No tanto en el estudio, lo que fui haciendo es, mientras estaba estudiando, yo me iba a ver sitios, porque claro, no estaba trabajando, entonces a lo mejor yo que sé, una vez a la semana me iba a un sitio, me iba a otro. Entonces claro, en los sitios, si quiero desayunar, tengo que pedir. Entonces pues pedía en inglés, claro, no voy a pedir en español, pedía en inglés, me forzaba, tal, cada vez que salía con mi marido a comer, él me decía, oye, pide tú, oye, reserva mesa, oye, tal. Entonces, quieras que no, pues así me iba forzando un poquito a hablar un poco el inglés. Entonces, quieras que no, eso también me ayudó un poco para luego poder hablar un poco en la entrevista. ¿Vale? Porque no sé si sabéis, pero bueno, hice una entrevista en inglés. Entonces, claro, mi idea principal era estudiar inglés a tope para poder pasar una entrevista en inglés. Luego ya, lo que viniese ya se vería, pero mínimo pasar la entrevista. Con esos 2 meses de aprendizaje de inglés a partir de la aplicación y luego ir conversando un poco con la gente, conversando es pedir cosas y ya está, ¿vale? Y bueno, pues es un poquito pues, de escuchar, de tal, porque yo al principio, yo me acuerdo que pedí mi primer café en el Mams, que es un sitio que me encanta de Arnhem, mi primer café lo pedí. Y es que no entendí a la chica cuando me dijo, ¿cuál es tu nombre? O sea, hasta ese punto, O sea, yo tenía que coger mucho el cómo hablan, el cómo pronuncian, porque claro, es que es un mundo si no sabes nada de inglés. O sea, era una locura. Yo me acuerdo que yo decía, ¿qué me está diciendo esta? Claro, luego no sé cómo me lo dijo y ya lo entendí, pero uff, qué mal lo pasé. Pero bueno, entonces nada, pues eso. Y cuando pasaron esos 2 meses, ¿vale? Ya de estudio a tope tal, yo me sentía preparada, no mucho, la verdad, no me sentía muy preparada para hacer una entrevista, pero dije, mira, tengo todavía que sacarme el BSN, que si queréis algún día os explico un poquito de los trámites que hay que hacer para encontrar un trabajo o de lo que necesitas aquí en Holanda. Pero bueno, tenía que hacerme el BSN. Yo, mira, mientras no voy a hacerme el BSN, voy cogiendo cita en el BSN, luego me imprimo currículum y los entrego tranquilamente. Total, que justo el día del BSN me llaman para una entrevista porque yo tenía una amiga que trabajaba en Bershka y pues eso, se ve que habló de mí y tal, pero las encargadas en todo momento sabían que yo no tenía un nivel de inglés maravilloso y que yo no estaba preparada. Pero bueno, al final me llamaron, tal, no sé qué, yo no entendí nada de lo que me dijeron, absolutamente nada por teléfono, solo entendí la hora y el día donde tenía que ir, ya está. No entendí nada más, ¿vale? Absolutamente. O sea, yo estaba... Entonces, no había entendido mucho, solo eso, el día, la hora y ya está. Así que yo fui al BSN, luego me fui a la entrevista. Yo lo que hice, os lo voy a decir, es prepararme la entrevista, ¿vale? ¿Cómo me la preparé? Pues como yo sé que me iban a preguntar que qué hacía aquí, ¿sabes? Porque al final es una española que vive aquí, tal, por qué te viniste, tal, no sé qué. Pues al final me hice un guión de quién era yo, mi marido, que nos habíamos venido para acá porque no sé qué, no sé cuánto, tal. Pues eso, me hice un guión, ¿no? En inglés para yo si me tenían que preguntar alguna cosa de estas, pues yo poder explicarle un poquito más en detalle. Pero claro, pues nada, llegué a la entrevista.
Nada, súper bien, súper majas, muy agradables. Y claro, pues sí, al principio muy bien, muy fluido, ta, 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 ta. Luego me dijeron una cosa de, bueno, tal, ¿cómo? Y claro, yo no sabía cómo contestarles. En plan, bueno, creo que me preguntaron, bueno, ¿y qué te parece nuestra manera de trabajar aquí y tal? Y yo quería decirles como que súper bien, porque al final tienes varios puestos de tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y es que yo sabía decir eso, no lo sabía, no sabía decirlo. Entonces, claro, me vieron ahí en un esto de tal y al final, bueno, pues no sé cómo salí de esa, la verdad, no lo sé. Pero bueno, yo en realidad salí muy contenta de la entrevista. Yo salí súper feliz. Oh, qué bien, tal, no sé qué, no sé cuándo. Pero luego, posteriormente, yo analizaba la entrevista en mi casa en plan, es que esto lo he dicho mal, es que aquí me he quedado un poco cortada y no he dicho nada, tal. Entonces, claro, en realidad, si me lo hubiesen hecho en español, no hubiese pasado la entrevista, sinceramente. ¿Sabes lo que te quiero? O sea, si me lo hubiesen hecho en España y hubiese contestado lo mismo que contesté en inglés, no hubiese pasado la entrevista. Pero bueno, yo creo que al final, como ellas sabían que yo no sabía muy bien inglés, yo creo que al final pues fueron un poco comprensibles. Pero bueno, al final hice la entrevista y yo salí muy contenta, luego analicé la entrevista y dije, vaya tela, tal, no sé yo, pero al final pues me cogieron. Al final tuve suerte y bueno, suerte o bueno, no sé qué vieron en mí, pero me cogieron. Y es que al final he aprendido más estando trabajando, conversando, escuchando a gente, escuchando dejes, cosas, palabras que la aplicación pues no me enseñan y me enseñaban pues la gente, me han enseñado todo, pues eso, todos mis compañeros un poquito, pues mira, este dice esto cuando va a por esto. Pues mira, ya me lo quedo aquí guardado porque yo cuando vaya a ir a por no sé qué, yo tengo que decir esto, ¿sabes? O sea, son cosas que se me han ido quedando según mis compañeros van diciendo todo el rato, ¿sabes? En plan, en el ámbito del trabajo. Ya me preguntan luego a raíz de, yo qué sé, de cualquier cosa más personal y ya se me traba la lengua, la verdad. Pero bueno, yo creo que poco a poco. A ver, en realidad llevo un año, o sea, debería de hablar ya maravillosamente, pero me pongo nerviosa y yo creo que en inglés soy un poco disléxica. Entonces mezclo muchas palabras, o sea, muchas. Cuando voy como rápido, cuando quiero ir rápido y contestar rápido, es como, ¿qué estás diciendo? O sea, es que confundo palabras, las mezclo. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que he tenido trabajo, he pasado una entrevista en inglés y todo eso. Que si sois como yo, que tenéis 0 nivel de inglés, pero os apetece ir a otro país, a ver mundo, a cualquier cosa que os apetezca y es de habla inglesa y os da miedo, no os preocupéis. 2 o 3 mesecitos estudiando a tope desde vuestra casa, tranquilamente en España si queréis o lo que sea, y luego ya os aventuráis a la aventura y ya está. O sea, porque si yo he podido, que era yo de nivel de inglés 0 patatero, cualquier persona puede. O sea, con esfuerzo todo el mundo puede. Así que la verdad es que os animo a que si queréis aprender algún idioma, sea el que sea, os descarguéis la aplicación esta que os digo de Busuu. Para mí, una de las mejores, la verdad, de las mejores. En Inditex, si trabajáis en Inditex, tendréis la aplicación Busuu gratuita. Y nada, todo lo que he aprendido ha sido gracias a la aplicación y de haber empezado a trabajar y escuchar a gente, conversar, hablar, preguntar, tal, porque claro, es algo maravilloso saber idiomas y entenderse con la gente. Me encanta. Así que nada, todo eso. Espero que os haya ayudado, entretenido este vídeo, la verdad. Sé que llega un día tarde, perdonadme, pero es que he estado muerta. Ya lo veréis en los vlogs, pero es que no me ha dado la vida. Así que nada, yo espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nada, solo le he dado un bocadito aquí al pan, o sea que no he comido nada. Tengo que ahora desayunar tranquilamente. Así que nada, eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo y darle a me gusta, comentar, suscribiros, todo lo que hace falta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.